¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la sala de prensa de Noticias Caracol Ahora. Es un gusto saludarlos. Bueno, entre varias noticias del día terminamos preguntándonos qué es un hacker, qué es un ataque cibernético, qué es un hackeo. Bueno, esas, reitero, son algunas de las preguntas que se escuchan cada vez más con frecuencia ante las acciones delincuenciales que ejecutan los llamados ciberpiratas. La víctima más reciente de estos ataques son las EPS, Sanitas y Colsanitas, que fueron blanco del hackeo de sus plataformas, lo que afectó el servicio que prestan estas entidades que ofrecen servicios de salud. ¿Y cómo resultaron afectados los usuarios? Pues luego del ataque se habrían presentado fallas, por ejemplo, en la atención de urgencias, en la solicitud de citas, entrega de medicamentos, entre otros servicios. En muchos casos, los piratas cibernéticos se apoderan de información vital de la entidad, empresa o blanco del ataque y exigen gruesas sumas de dinero para devolverla. Y no solamente hablamos de víctimas a gran escala, también son habituales las denuncias de personas que sufren robos en sus cuentas bancarias y que sin saberlo, pues reciben correos que al abrirlos o descargarlos entregan información suficiente a los delincuentes y no solamente les desocupan sus cuentas, sino que además llegan a realizar millonarias compras con sus tarjetas, con las tarjetas de las víctimas. Ese justamente es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa. Por eso están con nosotros Egna Patricia Cabrera, directora nacional contra los delitos cibernéticos de la Fiscalía. Buenas noches, doctora Cabrera, ¿cómo está? Bien, buenas noches. Muchas gracias por su invitación. Y también está con nosotros Axel Díaz Ortega, él es especialista en ciberanálisis. ¿Cómo está, Axel? Bienvenido, buenas noches. Hola, muchísimas gracias por la invitación, un especial saludo a toda la audiencia. Bueno, quiero comenzar con la doctora Egna Patricia. ¿Qué se sabe del ataque a Sanitas y a la EPS Sanitas, sí, y a Colsanitas? Bueno, desde el momento mismo en que la Fiscalía General fue enterada mediante denuncia penal del ataque, se dispuso un grupo de policía judicial técnica y experta en la modalidad de ransomware, que es la modalidad de la cual fue víctima la EPS. Se recepcionó la denuncia penal y se está manejando en este momento el acto urgente de manera técnica, tratando de efectivamente, y como en estos casos debe hacerse, tener un manejo adecuado de los elementos materiales probatorios en lo que tiene que ver con asegurar la evidencia digital, poder extraerla, y está en este momento en análisis pendiente de las actividades que además deban desarrollarse en torno de estos hechos. Doctora, además de estas complicaciones que causaron, demoras en la atención, entre otros, ¿lograron su cometido? ¿Hubo algún tipo de secuestro de información, robo, por ejemplo, de historias clínicas? ¿Qué pasó con este ataque? El análisis de la información respecto de lo que ha logrado recuperarse y evidenciarse nos dirá en un futuro muy inmediato, pensamos que hacia mediados de la próxima semana, saber las dimensiones del daño que se le causó a la base de datos y a la página web que quedó fuera de servicio. Bueno, como les decíamos al inicio, muchos no entienden o no entendemos lo que significa un ataque cibernético. ¿Qué es eso? Entonces queremos que el señor Axel Díaz nos ayude a aterrizar un poco este concepto. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, mira, básicamente un ataque cibernético es aquel que afecta nuestra información en tres pilares totalmente fundamentales: en nuestra confidencialidad, en nuestra disponibilidad y en nuestra integridad de la información. Cuando decimos que se afecta la información en la confidencialidad, es que la información que cuidábamos con mucho recelo, pues es publicada y por lo tanto, pues ya es divulgada y ya no tiene el mismo valor de antes. Cuando hablamos de la integridad, nos estamos refiriendo a específicamente esa información que es dañada de la original y la tergiversan a una que no lo es. Y la disponibilidad, como lo es este caso, por ejemplo, del que estamos hablando el día de hoy, pues es en el que dejan indisponible toda una plataforma. ¿En qué se refiere entonces un ataque cibernético? A afectar a una o a dos o a tres de este entorno. Bueno, eso no parece ser una tarea sencilla, pero se está volviendo muy común, un término muy común, digámoslo así, en el país, de manera afectando diversos tipos de organizaciones. Y por eso quiero preguntarle a la doctora Cabrera, ¿qué tanta incidencia tienen en nuestro país los delitos cibernéticos? Pues efectivamente, y dada la preocupación del volumen de denuncias penales, ha sido dispuesto por el señor Fiscal General de la Nación un plan de acción tendiente a la priorización de casos que hay en el territorio nacional y que puedan ser de connotación nacional, como es el caso del último ataque a la plataforma de la EPS Colsanitas,
y también el hecho de fortalecer los equipos de trabajo al interior de los laboratorios de nuestra Policía Judicial, Cuerpo Técnico de Investigaciones y de la Policía Nacional, de la mano del C4, que es el grupo de la DIJÍN encargado de la investigación de altas tecnologías. Es un hecho cierto que para el señor fiscal resulta ser preocupante el volumen de denuncias que hay, y por eso pues se da un parte de tranquilidad a los ciudadanos en el país, en el entendido de que la Fiscalía General de la Nación asumirá todas y cada una de las investigaciones y dará respuesta de cara a este fenómeno delictivo que sigue siendo uno de los de mayor impacto en este momento. ¿Y hay números de lo que representa esto para el país, doctora Egna Patricia? Con estas cifras, ¿hay pérdidas económicas, por ejemplo? Hasta este momento, en el caso concreto por el cual me está preguntando de Colsanitas, no tenemos establecidas cifras. Lo que sí se ha instruido a todas las multinacionales y aquellas entidades que puedan ser potencialmente víctimas de estos hackers en la modalidad de ransomware, que es el secuestro de información, por lo que posterior al daño que se ha presentado a capturar la información y evitar que ellos accedan, piden sumas dinerarias en la modalidad extorsiva. La recomendación que se les ha dado y que ellos han acatado es la de no pagar. No pagar. Pero en general, doctora, hablaba no solamente de lo que está pasando ahora con Sanitas, sino en general, en cuanto a los delitos informáticos en el país, ¿se conoce de pronto cifras de pérdidas de lo que haya causado estos tipos de ataques? Depende mucho de la modalidad. Generalmente cuando hablamos de la modalidad delictiva de hurto por medios informáticos, efectivamente estamos frente a un delito atentatorio contra el patrimonio económico. Y generalmente pues las víctimas son personas como usted, como yo, como cualquiera ciudadano, que puede ser por un indebido manejo de sus plataformas financieras o de sus productos financieros, dejan puertas abiertas para que los delincuentes ingresen, y efectivamente la modalidad atenta y es efectiva frente a esta modalidad delictiva. La otra potencial víctima y que también recibe una alta afectación es el sector financiero y también algunas entidades del Estado. Bien, sigamos entonces entendiendo estos términos. Señor Axel, cuando hablamos de un hacker, teniendo en cuenta pues los últimos acontecimientos, uno diría es alguien, no sé si calificarlo como bueno o malo, pero ¿cómo podemos entonces asumirlo? Que alguien me diga que es un hacker, ¿cómo lo debería tomar? Pues un hacker normalmente es una persona que se conoce como un ciberatacante. El ciberatacante está buscando hacer un daño a un sistema informático. Cuando el ciberatacante busca hacer ese daño, él está tratando de llevar una misión a cabo. Esa misión va enfocada en muchas ramificaciones, las cuales quiero explicar aquí brevemente. La primera ramificación de ellas es el dinero. La segunda, un motivo personal que lo lleve a hacer el daño a una infraestructura, por ejemplo, como en el caso de esta EPS. Tercer paso, por ejemplo, son los comunes activistas a nivel informático, de los cuales pretenden hacer campañas, por ejemplo, para una causa específica. Hay otro tipo también de personas que solamente buscan acceder al sistema y decir que lo lograron. Entonces estamos en un rango de muchos tipos de hackers, pero específicamente estos, en el caso que nos atañe el día de hoy, tienen que ver con los que buscan lo económico, buscan a través, como muy bien lo decía la doctora, resarcir una necesidad a través de una extorsión, pero adicional a eso, en el caso en el que, ejemplo, no logren, pues obviamente, retener ese dinero y demás, van a empezar a hacer otro tipo de acciones. Normalmente son vengativos, son personas que tienen todo bajo control, juegan con la información, que como ustedes bien saben, la información es muy costosa en estos tiempos. Y por lo tanto, llevar a cabo un proceso de estos, pues implica no solamente un tema de dinero, sino de gestión de personal y de todos los daños colaterales que hay respecto a lo que hace el hacker. Es decir, que el hacker no solamente busca hacer ese ciberataque, sino que realmente busca dinero, busca hacer daño y, pues por supuesto, salirse con la suya. ¿Y por qué es tan difícil para una empresa o para una entidad enfrentar un ciberataque? Vemos que generalmente estas compañías víctimas pues terminan con su información bloqueada, con sus sistemas durante semanas o meses bloqueados. ¿No estamos preparados en Colombia aún para defendernos de estos ciberataques? Y esta pregunta la quiero hacer a los dos desde sus campos. Doctora Cabrera, por ejemplo. Bueno, efectivamente, y como usted muy bien lo indica y como lo indica el doctor, existe en nuestro país, como en el mundo entero, un pensamiento errado de que
estamos seguros frente a la red. Nos damos cuenta cómo los atacantes o los hackers efectivamente han encontrado los mecanismos, están en un paso adelante de la prevención que puedan tener muchas empresas que consideran que teniendo un buen dispositivo de antivirus es suficiente. Y resulta que no, hemos encontrado casos donde personas acceden a esta clase de información o a infectar los dispositivos digitales a través de mecanismos externos como lo puede ser una memoria USB, una tera o mediante el envío de mensajes que tienen estos software maliciosos. En ese orden de ideas, no es que no estemos preparados para contingencia en las grandes multinacionales y en las grandes empresas. Definitivamente se hace una inversión importante en prevención, pero lo que pasa es que el avance de las tecnologías que tienen estas personas dedicadas a la parte oscura de la red, los conocidos hackers, como bien lo anuncia el doctor, pues son personas que tienen una destreza especial para vulnerar esos blindajes que hacen las empresas multinacionales o el sector financiero o personas del común y del corriente considerando que su información está a salvo. Todos los días en la parte oscura de la red salen nuevas herramientas, resultan nuevas herramientas, algunas de ellas en su gran mayoría hasta gratuitas para atacar. Y en ese orden de ideas pues resulta una situación complicada el hecho de manejar una prevención efectiva en este sentido. ¿Usted qué piensa, señor Axel? ¿Cómo lo analiza? ¿Está de acuerdo? ¿Qué agregaría? Sí, digamos que complementando lo anterior, para mí y viendo la experiencia desde el sector empresarial, viendo todos esos ejercicios que hacen de prevención, estas grandes empresas cuyas infraestructuras, aunque no son críticas, sí son delicadas, porque pues dejar de prestar un servicio de salud en el país no es una cosa, pues por supuesto, menor. Entonces, en ese caso, normalmente en los estudios que, por ejemplo, nosotros hacemos en laboratorios de informática forense, que realizamos en el sector empresarial frente a temas de seguridad, la mayoría de estos errores son dados por seres humanos. Quisiera sintetizar algo muy breve y es que nuestra vida en sociedad física fue trasladada a una vida en sociedad digital de la cual nos estamos hasta ahora adaptando. Llevamos como 40 años en esa adaptación, pero aún así seguimos dejando las puertas abiertas, seguimos pues obviamente teniendo muchos problemas y aunque las máquinas nos ayudan a reducirlos, pues las máquinas también son creadas por humanos. Entonces, estos ransomware normalmente, por ejemplo, de lo sucedido, recae la responsabilidad en alguien que hizo la descarga de un archivo, por ejemplo, que propagó todo eso por una red. Muchas personas, ante la tentación, por ejemplo, de que les den algún dinero por algún tipo de información, pues también empiezan a entregar cosas de sus empresas, empiezan a verse vulnerable la seguridad, entonces se empieza como a destruir un poco todo, pero realmente es un tema, como tú muy bien lo mencionabas, de cultura y pues que también es un tema necesario sobresalir a decir que no necesariamente tiene que ser solo sobre las máquinas, sino que nosotros tenemos mucha culpa de eso y que en Colombia, aunque estamos bien en materia de ciberseguridad, aún falta recorrer ese camino en el que el humano haga parte de todo ese encadenado. Pero entonces, en Colombia, una empresa, una entidad se puede blindar de ese tipo de robo de información, de esos ciberataques. Sí, sí, se pueden blindar. Normalmente lo que se hace es garantizar una serie de premisas que, como muy bien les decía al principio, hay que velar porque no se me afecte ni mi confidencialidad de mi información, ni mi disponibilidad, ni mi integridad. Si se ve afectada alguna, hay problemas de seguridad, pero lo que uno hace es robustecer eso, tanto a nivel humano, tanto a nivel físico, tanto a nivel electrónico con máquinas, con software especializado en materia de seguridad y toda una cadena de sensibilización que las personas entiendan que realmente yo debo cerrar esas puertas. De nada, ejemplo, me sirve yo cerrar la puerta de mi casa si no le pongo seguro, pues cualquiera la puede abrir. Entonces, es eso, esa invitación a las empresas para que realicen todo de esa manera. Bien, doctora Cabrera, desde la Fiscalía, ¿qué han encontrado esos países, esas regiones más frecuentes desde donde se lanzan ese tipo de ataques? ¿Se pudiera tal vez mencionar, resaltar? Bueno, una de las características principales del atacante o hacker es que lo puede hacer desde cualquier lugar del planeta. En ese orden de ideas, pues las nuevas tecnologías, especialmente la tecnología 4 y 5G, nos ha permitido determinar cómo la mayoría de estos ataques ocurren desde países pues diferentes a Colombia.
hemos encontrado un gran auge en Países Bajos y en Europa, desde Europa también, pero especialmente la India y últimamente desde nuestro vecino país de Venezuela. Bueno, ahora es probable que tal vez estos tipos de ataques, digámoslo así, de superdelincuentes, utilicen una tecnología superior a la que podrían utilizar las autoridades acá en Colombia, por lo menos, señor Axel. No, Bueno. yo considero en ese sentido la experiencia sí nos ha señalado que no son tecnologías tan superiores a las que podemos, no, con las que podamos nosotros contar como para contrarrestar el fenómeno, sino que son habilidades que pueden desarrollar este tipo de delincuentes para flanquear o vulnerar en un momento dado la información. Por eso el doctor hablaba hace un momento de unas medidas preventivas y hay unas medidas reactivas. Preventivas es cómo pueden hacer las personas, o bien jurídicas o las personas naturales, las multinacionales o cualquiera, para prevenir. Y en algo se aconseja, por ejemplo, mantener copias de respaldo de la información con la que cuentan de manera segura o en servidores que se encuentren con destino a esta misma misionalidad. También la formación de sus usuarios. Este es un punto muy importante, lo mencionaba el doctor hace algunos minutos, pero esa formación es para todos los miembros de la organización, es decir, que estas personas estén capacitadas para detectar de manera temprana que están siendo víctimas de un ataque, cómo pueden reaccionar para prevenir un daño mayor, cómo pueden reaccionar para salvar la información. Y en tercer lugar también puede ser mantener actualizados sus software, es decir, mantener una versión y la versión más reciente del antivirus o del mecanismo tecnológico necesario para mantener protegida la información. En ese orden de ideas, pues la tarea de la prevención, digámoslo de una manera de pronto un poco antitécnica, pero que se vale, es una verdadera higiene de la seguridad informática, de la seguridad digital. Es una seguridad física, es decir, del aparato o del medio virtual que se utilice para manejar la información, pero también es una seguridad humana. Habida cuenta que, como bien lo apunta el experto que hoy nos acompaña, pues la tecnología fue creada por el hombre y por tanto, pues resulta que es vulnerada también por él. Bien, pues a propósito de lo que acaba de contarnos la doctora Edna Patricia, en sala de prensa no nos cansamos de invitar a la prevención y por eso quiero que usted, señora Axel, también nos cuente cuáles son esas recomendaciones desde su campo que le haría no solamente a las empresas, sino también pues al usuario, a la persona como tal que nos está viendo. Y bueno, hay que blindarnos, hay que protegernos. Generalmente estos ciberataques terminan apuntándole, digámosle así, a las cuentas bancarias. ¿Cómo prevenimos, cómo evitamos, señor Axel? Bueno, mira, yo quisiera decirles a todos los televidentes teniendo esta oportunidad tan importante y es precisamente que tenemos una creencia a nivel de seguridad que está vinculada con que, oiga, pues yo no soy importante para los hackers, a mí nunca me va a pasar nada, yo no tengo tanto dinero como esas empresas o como esas entidades, ¿cierto? Por ende y por tal motivo creemos que no nos va a pasar nada. Ahí en ese momento es nuestro error y es donde bajamos la guardia. Nosotros siempre deberíamos saber que primero, ni los bancos ni ninguna plataforma nos va a pedir contraseñas, no nos van a pedir datos financieros, no los entreguemos. Muchas personas están cayendo ahorita con muchas dádivas, ahorita que pasó Black Friday, Cyber Monday, viene Navidad, muchas ofertas. Tengan cuidado, de eso tan bueno no dan tanto. Realmente nosotros tenemos que estar despiertos como lo estamos en el mundo físico, en el mundo digital. Nuestros dispositivos son de gran ayuda, pero no podemos confiarles todo a los dispositivos. Ellos tienen vulnerabilidades y estos ciberdelincuentes algo que saben aprovechar son esas brechas. Entonces, las recomendaciones muy puntuales son, primero, no entreguen información a las personas equivocadas, ¿cierto? Segundo, de eso tan bueno no dan tanto, realmente no van a haber ofertas, no les van a devolver plata, no les van a devolver impuestos, absolutamente nada. Simplemente vivan la vida como la viven viviendo. Y tercero, pues garanticen a través de diferentes herramientas como pueden ser antivirus, contraseñas seguras, verificación de links, que todo está perfecto y con eso ustedes pueden vivir en el ciberespacio de una forma mucho más tranquila. Pues sí, es mejor desconfiar y no lamentar. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, doctora Edna Patricia Cabrera, directora nacional contra los delitos cibernéticos de la Fiscalía. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, señora, y también gracias a Axel Díaz Ortega, especialista en ciberanálisis.
Muchísimas gracias a ustedes y recuerden que su seguridad siempre es primero. Sí, señor. Gracias a los dos por su tiempo. Gracias a quienes se conectaron con nosotros esta noche para conocer un poco más de lo que está pasando en el mundo, pero bueno, tampoco somos ajenos a ese tipo de situaciones, así que a prevenir. Que tengan una feliz noche. Somos Sala de Prensa. Hasta entonces.